Sí. Ya. Buen día a los que estaban ahí escribiendo a través del chat. Buen día acá a los que están presenciales, que son 2 solamente. Hoy día nos acompaña Ashley y Gretel. Sí, bien. Ya me voy aprendiendo un poco los nombres. ¿Ya? Antes de comenzar, voy a pedirles que se paren para que pasemos un poquito el frío. Y un ejercicio súper cortito que lo aprendí que sirve, en realidad no es para el frío, ¿ya? Pero se supone que es para apretar esta parte de acá atrás, ¿ya? Pero haciendo esto se tienen que levantar un poquito ahí en las puntas, ¿ya? Eso, y hacerlo harta más. Ojalá no tocar el suelo con el talón, ¿ya? Sino que hacerlo y con eso ya uno hace, haciéndolo unas 30 veces, ya se empieza ahí a pasar un poco el frío. Ya eso es, los que están en la casa también lo pueden hacer, ¿ya? Es para que se empiece a entrar el cuerpo en calor, porque hace mucho frío acá los que estamos, ¿ya? Así que, ¿se les va pasando un poco el frío o no? ¿Y les duele la parte de acá atrás? Sí, esa es la idea en realidad, ¿ya? Así que, bien, si quieren, tomen asiento ahora, ¿ya? Ya, bien, vamos a hablar el día de hoy de la función cuadrática. Eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? De la semana pasada, la función cuadrática. ¿Ya? Entonces, veamos un poco qué recuerdan. ¿Estuvieron en las clases de la semana pasada? La última clase. ¿Sí? Ya. Entonces, veamos qué recuerdan de la semana pasada. Ah, ya, súper. ¿Qué recuerdan de la semana pasada? ¿Qué estuvimos viendo? ¿Qué era la función cuadrática? ¿Cómo la podíamos representar? Bien, entonces, ¿cómo representábamos nosotros esta función cuadrática? ¿Cuál era su representación algebraica? Los que están en la casa también pueden responder, ¿eh? ¿Cuál era esta representación algebraica de la función cuadrática? ¿Cómo? Ya. F de X, no olvidar que cuando aparece algo así, ¿cierto? Esto se lee F de X, ¿ya? Donde F es el nombre de la función y X corresponde a la variable, ¿ya? Muy bien. F de X, con eso partimos, ¿cierto? Él es igual, ¿qué más? A X al cuadrado más BX más C. Muy bien. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Su representación algebraica, ¿ya? Exacto, muy bien, ¿ya? Es una ecuación, ¿cierto? Es una función de segundo grado. ¿Dónde vemos el grado en este caso? Aquí. En la variable x tiene un número 2, ¿cierto? Que es elevarlo al cuadrado, ¿ya? Muy bien. Esa es la función cuadrática. También estuvimos viendo su representación gráfica, ¿cierto? Y como lo decían ahí a través del chat, esta representación gráfica corresponde a una parábola. ¿Ya? Entonces, ese es el nombre de la representación, la parábola. ¿Bien? Sí, sí, yo también lo vi. Ya, entonces, ¿cómo era esta parábola? Porque si bien conocemos el nombre de esta función cuadrática, pero ¿cuál es
la parábola. ¿Cómo es la forma de la parábola? Si quieren me lo indican con el dedo. Exacto. Muy bien. Lo que yo les decía que los que están en la casa a través del chat pueden utilizar una U o una N, ¿ya? Porque acá las... Claro, sí, esa es. Pero más adelante vamos a ver eso, ahora estamos viendo solamente las representaciones, ¿ya? Entonces dijimos que la parábola puede ser, por ejemplo, hacia arriba, como decía Luna, cóncava o convexa, es decir, una carita feliz, carita triste, ¿cierto? En el chat eso lo pueden escribir con una U, ¿cierto? Si es cóncava, o con una N si es convexa. Bien, eso es lo que hemos visto, ¿ya? Eso es lo que hemos visto hasta la semana pasada. Y el día de hoy, ya, el día de hoy vamos a ver no todos los elementos porque la función cuadrática tiene muchos elementos, ¿ya? Algunos de la función los vamos a obtener a través de su representación algebraica, ¿ya? Desde la representación algebraica nosotros podemos saber, por ejemplo, lo que decía Luna, concavidad de la función, dónde intersecta con el eje Y, cómo es la gráfica de la función, es decir, si va hacia arriba o va hacia abajo, ¿cierto? Entonces, eso va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. Concavidad, intersección, ¿ya? Y hacer un poco de bosquejo de la parábola. Bien, entonces, vayan anotando. ¿Dicen algo a través del chat? ¿No? Ya. Sí. Bien. Entonces, nos vamos a quedar con nuestra representación algebraica, ¿ya? Y un poco más adelante vamos a ver la representación gráfica. Y entonces ustedes ya me dijeron que esa es la representación algebraica, ¿ya? De la función cuadrática. Pero, ¿qué significará cada una de estas letras que aparece aquí? Por ejemplo, el A, el B y el C. ¿Cómo se llamarán esos? ¿Quién será A, B y C? ¿Cómo se llaman? Ellos tienen un nombre. Tienen un nombre. Por ejemplo, acá nosotros sabemos que la X es la variable, ¿cierto? Pero ¿quiénes serán A, B, C? ¿Cómo se llamarán? Y empieza con co y termina con eficientes. Coeficiente, muy bien. ¿Ya? Estos, todos ellos son los coeficientes, ¿ya? Son coeficientes de la función cuadrática. Y con ellos, la función cuadrática nos va a entregar, pero mucha información, ¿ya? Así que es súper importante identificar esos coeficientes y nosotros lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto? Además que también estuvimos viendo cómo, en qué conjunto, a qué conjunto pertenecía el A, B y C, y a qué conjunto pertenecen. ¿A qué conjunto pertenecen? ¿Lo recuerdan? Si quieren, revisen sus apuntes. A los números reales, muy bien. Son números reales, ¿cierto? Nosotros eso lo vimos. Son números reales y la única restricción, recuerden que la única restricción de estos coeficientes es que el A tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Y lo vimos la semana pasada, que si el A es igual a 0, entonces acá ya deja de ser función cuadrática, sería una función lineal, ¿cierto? Bien, pero ahora, ¿qué significará cada uno de los coeficientes? ¿Qué me dará?
Y ellos son los que nos van a ayudar a determinar los elementos de la función cuadrática. ¿Ya? Entonces, los elementos de la función cuadrática. Bien, primero partamos con el coeficiente A, vamos por orden. El A. ¿Qué es lo que me va a entregar el A? Díganme nomás. Los que están en la casa también pueden participar. Ya. Entonces, el coeficiente A me indica la concavidad, ¿ya? Concavidad, en este caso de nuestra representación gráfica, ¿cierto? Que es la concavidad de la parábola. Eso es lo que me entrega el coeficiente A, la concavidad de la parábola. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran las dos posibles opciones que teníamos para este A? ¿Y que tiene que ver con el 0? ¿Qué relaciones se establecen con el A y el 0? Y teníamos dos opciones. Relación me refiero a si era igual a 0, si era mayor, menor. Ya sabemos que no puede ser igual a 0. Ya, muy bien. Podía ser mayor o podía ser menor, ¿cierto? Bien. Y dependiendo de eso veíamos si era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso, cuando es mayor, es cóncava, ¿cierto? Cóncava o cóncava hacia arriba. Y si era, entonces, si el A es positivo, ¿cómo era la representación gráfica? Porque teníamos dos formas, ¿cierto?, de representación gráfica. Ustedes me lo acaban de decir, hacia abajo o hacia arriba. Entonces, si es positiva, carita feliz, ¿cierto? Yo les dije, si es positivo, estamos felices. Así que, carita feliz hacia arriba. ¿Ya? Y cuando el A es negativo, ¿cierto? Significa que la concavidad es convexa. O bien cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Muy bien. ¿Ya? Y por lo tanto, si es negativa, ¿hacia dónde debería estar? Si acá es positiva y va hacia arriba y esta es negativa, ¿hacia dónde debería ir? Hacia abajo, muy bien, ¿cierto? Y es muy fácil asociarlo porque cuando alguien es positivo está feliz, carita feliz. Cuando alguien es negativo, está triste, enojado, ¿ya? Así lo pueden ir asociando. Bien, entonces ahora vamos con el coeficiente C, porque el B por el momento no nos va a entregar ninguna información, ¿ya? Pero el coeficiente C sí nos va a entregar una información, ¿ya? Y en este caso, el coeficiente C nos entrega la intersección con el eje Y. Con el eje Y. Muy bien, ¿ya? ¿Y cuál es el punto donde me intersecta, por ejemplo, esta función con el eje Y? ¿Cuál sería el punto? Si utilizamos esta función, ¿cuál sería el punto? Ya, sería la C, tiene que ver con la C, ¿cierto? En este caso sería el 0,C, ¿ya? No olviden que la intersección, cuando hablo de intersección, hablo de un punto, ¿ya? Un punto. Es como, por ejemplo, cuando dicen, la calle, justo en esta esquina, eso es una intersección. Se están intersectando dos calles que son paralelas, es un punto,
¿ya? En este caso el 0,6, ¿ya? Bien, entonces con estos dos elementos de la función cuadrática vamos a poder hacer un bosquejo de ella, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo y luego unos ejercicios para que los resuelvan, ¿ya? ¿Tienen anotado hasta acá para ir borrando? ¿Sí? ¿Y los que están en la casa? Solamente presente. Ya. Vamos a explicar cada uno de estos elementos que ya vimos. Sí, y nunca son tan mudos, siempre participan. Bien, entonces lo primero, cuando nosotros vemos una función cuadrática, lo primero es identificar los coeficientes. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿ya? Así que nos resultaría muy fácil identificar estos coeficientes, ¿ya? Recuerden que el A siempre es el número que va al lado del X cuadrado, el B es el que está al lado del X y el C es el número que aparece solo. Entonces, ¿cuál sería el A en este caso, el coeficiente A? El -3, ¿cierto? Solamente el -3, ¿ya? Si ustedes colocan algo así, eso está incorrecto, porque me están colocando todo el término y solamente queremos el coeficiente. Muy bien, el -3. Bien, ¿cuál sería el B en este caso? ¿Cuánto? El B. 0. Muy bien. Recuerden que cuando no aparece algo, nosotros cuando queremos denotar la ausencia de algo, lo hacemos con el número 0. Si, como no tengo este X, ¿cierto? Significa que eso es 0, no tengo nada. Y eso ustedes lo dicen 0. ¿Ya? ¿Y el coeficiente C cuál sería? El 2. Muy bien, el número 2. ¿Ya? Ahora, como ya tenemos identificado cada uno de los coeficientes, ¿ya? Vamos a ver entonces cuál es la concavidad de esta función. Y eso lo vemos con el coeficiente A. ¿Cuál sería entonces la concavidad de esta parábola, de esta función cuadrática? Primero vamos viendo. El A corresponde a -3, ¿cierto? ¿Cómo es con relación al 0? ¿Mayor o menor? Menor. Es menor a 0. Por lo tanto, si el A es menor a 0, ¿cómo es nuestra parábola? Negativa, ¿cierto? Como es negativo, entonces es cóncava. Perdón, convexa. Y por lo tanto, su representación va a ser carita triste. ¿Ya? Eso en cuanto a la concavidad. Veamos ahora cuál es la intersección con el eje Y. ¿Ya? Bien. Y primero fijarnos que en este caso el C ya lo encontramos y es igual a 2. Por lo tanto, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Y en este caso recuerden que es 0,c, así que deberíamos reemplazar, ¿cierto? El C por el 2, ¿ya? Y entonces ese punto es nuestra intersección con el eje Y. Y ahí ya tenemos determinado cuáles son los dos elementos de esta función cuadrática, que es la concavidad y la intersección con el eje Y. ¿Dudas hasta el momento? ¿Consultas? No, nada. Sí. ¿Dudas, no? Hasta el momento, consultas.
¿Algo que no se entienda, que no quede claro? Ashley, diga. Los- Claro, porque recuerden que nosotros tenemos el ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo esta parte, ¿ya? Es porque acá hay un 0 por una x. ¿Cuánto es 0 por un número? 0, ¿cierto? Entonces eso es 0, automáticamente. Entonces, si yo vuelvo a reescribir todo esto, me quedaría ax cuadrado más c. Porque el 0 no es necesario que lo anote, ¿cierto? Por eso es que ese coeficiente es 0. Que al multiplicarse por esa x, me queda 0 y eso nosotros no lo anotamos, ¿cierto? Algebraicamente no lo anotamos. ¿Ya? Es lo mismo si tuviéramos acá, si el c no está es porque es 0. ¿Ya? Si nosotros no vemos algo es porque es 0. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a realizar algunos ejercicios para que les quede bien claro. ¿Ah? Bien. Entonces, vamos a realizar unos ejercicios en donde deben identificar, mejor dicho, determinar la concavidad y la intersección, ¿ya? Con el eje Y. Recuerden que siempre, antes de determinar, ustedes identifican los coeficientes, porque eso les va a decir cuál es la concavidad y cuál es la intersección, ¿ya? Bien. Vamos entonces con la primera función. ¿Está anotado el lado de allá? Para... Sí, se ve bien. Aquí voy a acercar un poquito la cámara. ¿Están ahí o están durmiendo? Se ve bien, profe. Ya. Sí. Recuerden que esta semana tienen un cuestionario, así que importante que hagan estos ejercicios, que son la base para empezar la función cuadrática. Sí, ahí se ve mejor. Sí. Ya. Bien, entonces vayan realizando esos 4 ejercicios.
Si tienen duda, me van preguntando, ¿ya? Y también vayan dejando sus respuestas ahí a través del chat. Ya. Ya. ¿Sí? Ya. ¿Quedó clara la función cuadrática? Ya. Qué bueno. Nos vemos. Ya, entonces les damos unos 7 minutos para que lo realicen. Yo creo que con 7 minutos quedamos bien. Recuerden siempre identificar coeficiente A, C. Eso es lo más importante. ¿Ya? Coeficiente A, el B y el C. Independientemente si no sirve para nada el B hasta el momento, búsquenlo, ¿ya? Es un buen ejercicio. Los que están en la casa pueden ir dejando sus respuestas a través del chat. Esto es un gran resumen, un macro resumen de lo que hicimos la semana pasada, ¿ya? Lo bueno es que nosotros tenemos 4 horas, entonces podemos reforzar bien todas estas cosas y si no les queda claro, los volvemos a ver, ¿ya? Eso es lo bueno, que con ustedes tengo 4 horas. ¿Terminó? ¿Sí? Ya, súper. Vamos a esperar porque los que están en la casa también deben ahí estar calentándose la cabeza haciendo los ejercicios. Hace mucho frío, mucho frío. Pero funciona bien eso de levantarse así. Yo haciendo 30 ya me caso, me empiezo a dar calor al tiro. Sí, además que sí. ¿Cómo?
No sé. No sé. ¿Pero tiene convivencia escolar? Es que a lo mejor ahí puede aparecer, porque ellos ahí en convivencia escolar tienen todo. Quedan 2 minutos para que comencemos a revisar. Se fue el gato, parece. Andaba tomando sol. El gatito. Sí, fue. Gretel, ¿cuál es su apellido? Rodríguez. No me podía acordar del apellido. Ya. Vamos entonces. ¿Cuánto les queda, Ashley? ¿Va en el D o no? ¿O todavía no? Ah, ya. Comencemos, no importa que no haya terminado, lo a medida que vamos avanzando. ¿Ya? Entonces, identifiquemos coeficiente A, B y C. Primero, el A. ¿Cuál vendría siendo el coeficiente? 4. Muy bien. ¿Tenía eso, Ashley? Súper. Ya. 4. Muy bien. ¿Cuál vendría siendo el coeficiente B? 7. Muy bien. Los que están en la casa también vayan ahí respondiendo
través del chat. Coeficiente C, 1. ¿Ya? 1. Muy bien. Entonces, recuerden que el coeficiente A tiene que ver con la concavidad. En este caso, el A, con respecto al 0, ¿es mayor o es menor? ¿Mayor o menor que 0? Mayor. ¿Ya? Y por lo tanto, si es mayor, es cóncava. ¿Ya? Cóncava. ¿Ya? Cóncava o cóncava hacia arriba. Es decir, carita feliz. ¿Ya? Bien. La intersección tiene que ver con el C. En el punto 0,C. Así que aquí es cosa solamente de reemplazar. El punto sería 0,1. Muy bien. ¿Ya? Y eso sería muy simple. Bien, vamos con el ejercicio B. Coeficiente A, ¿cuál es? -2. Muy bien. Coeficiente B, 16. ¿Tenía eso, Ashley? Sí, ya, súper. 16. ¿Y coeficiente C? 0. Muy bien, ¿cierto? Porque no está ese término, así que es 0. Muy bien. Vamos con la concavidad entonces, que tiene relación con el coeficiente A. En este caso, el A es -2. Con respecto al 0, ¿es mayor o es menor? Menor, y por lo tanto, ¿cuál es la concavidad? Convexa. Muy bien, convexa. Y eso significa que es carita triste. ¿Ya? Con que ustedes digan que es convexa o cóncava, está bien. Ya no es necesario que hagan ese dibujito, pero igual siempre hay que tener bien claro eso. Si yo les pregunto por concavidad, no me vayan a colocar el dibujito. O es cóncava o es convexa. ¿Ya? Una de las dos. Pero no es el dibujito hacia arriba, el dibujito hacia abajo. Ahora, si por cualquier están en una prueba así a mano y no recuerdan los nombres, hagan el dibujo, ¿no? ¿Ya? Si no lo recuerdan, hacen el dibujo. Bien, el 0. Aquí tenemos el C, que es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el punto de intersección? Pero el punto. 0,0. Muy bien. ¿Ya? Ese es el punto de intersección. 0,0. ¿Cómo? Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. ¿Ya? Así que si es 2, 0,2. ¿Ya? No es que sea el 2 solito o el 0. ¿Ya? Es este punto. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ya? Acá, esta es la respuesta. Esta es la respuesta. ¿Ya? Para que les quede ahí clarito cuál es la respuesta. Bien, vamos con la de acá. ¿Cuál es el coeficiente? ¿El coeficiente A? -1. Muy bien. Ashley, ¿bien? Ya. -1. Por lo tanto, la concavidad, ¿cierto? El A es igual a -1. ¿Es mayor o menor a 0? Menor. Muy bien. Menor. Menor a 0 y por lo tanto es cóncava o convexa. Convexa. Muy bien. Es decir, carita triste. Coeficiente B, ¿cuál vendría siendo? 0. ¿Y coeficiente C? 9. Así que, ¿cuál vendría siendo la intersección? Si el C es igual a 9. ¿El punto cuál es? 0,9. Muy bien. Ese es el punto. Y vamos con la última entonces. ¿Cuál es coeficiente A?
1, muy bien. Por lo tanto, la concavidad, si el A vale 1, ¿cómo es con respecto al 0, mayor o menor? El 1 es mayor o menor que 0. Mayor, ¿ya? Y si es mayor, entonces, ¿cóncava o convexa? Cóncava. Ya no olviden que cuando es mayor a 0 es cóncava. Carita feliz, ¿ya? ¿Cuál es el coeficiente B en este caso? ¿Coeficiente B? 3, muy bien. ¿Y coeficiente C? ¿2 solito o con el signo? -2, muy bien. Y eso corresponde a la intersección, ¿cierto? Cuando el 0 es igual a -2. Así que, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto, Ashley o Grete? O los que estén en la casa. Sí, porque recuerde que aquí es negativo, entonces tenemos que reemplazar por todo lo que es igual a C. Ya en este caso es -2, ¿ya? O 2 negativos, como ustedes quieran. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos. Entonces ahí súper bien los que estaban respondiendo ahí a través del chat. Ahí estoy viendo sus mensajes. Muy bien. ¿Ya? Entonces con esto finalizamos. La próxima clase vamos a tratar de graficar. Con esto que tenemos, hacer un bosquejo de una gráfica. ¿Ya? Así que nos estamos viendo en la próxima clase. Ya se pueden comenzar a desconectar. Recuerden que ya no es necesario que dejen el presente en el chat. ¿Ya? Bien, que estén bien. Chao, chao.